Bienvenido a Brújula Ética, voces que transforman las empresas. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa Brújula Ética. En nuestra emisión de hoy, Fernando Iwasaki, escritor, historiador y ensayista peruano y actualmente profesor titular en la Universidad Loyola Andalucía, dialogó con Germán del Real Urbano, director general de la multinacional Ayesa. Ellos hablaron acerca de los debates éticos en el mundo empresarial, especialmente en los procesos de expansión y de internacionalización de las empresas. Esperamos que disfruten nuestro capítulo de hoy. ¿Cómo están? Nos encontramos en otra sesión de Brújula Ética, hoy con un invitado que nos entusiasma muchísimo presentarles. Él es Germán del Real Urbano, consejero delegado de Ayesa. Además, es alguien que tiene una trayectoria extraordinaria en el mundo de la empresa en general, pero me gustaría además hacer hincapié en que Ayesa es una multinacional sevillana que tiene una trayectoria de aproximadamente 58 años, en los cuales desde la ingeniería, que es un poco su nacimiento, ha ido diversificándose de tal manera que sus actividades la han convertido en un proveedor global de servicios tecnológicos, digitales y de ingeniería, con presencia directa en 23 países de Europa, América, África y Asia, casi nada. Y tienen unos equipos especializados en 70 disciplinas aproximadamente, por lo tanto, Ayesa es una empresa espléndida, andaluza, sevillana, y Germán del Real pues es una de las personas con mayor responsabilidad en esta estructura. Germán, encantado de tenerte con nosotros aquí en Loyola y en Brújula Ética. Muchas gracias, Fernando, y gracias a Loyola. Solo una pequeña matización, soy el director general de Ayesa. No soy el consejero delegado, Fernando. Pues en este momento estaría la universidad encantada de que también asumas esa responsabilidad. Y hacemos votos para que sea así. Muchísimas gracias. Pues a mí me interesaría comenzar con una pregunta que es un poco personal, pero nos escuchan jóvenes de varios países hispanoamericanos en universidades que están domiciliadas casi siempre en las capitales, la Javeriana de Bogotá, o por ejemplo la Pacífico de Lima, o la Iberoamericana de México, la Hurtado de Santiago. Y Ayesa pues es una empresa sevillana. No estamos en Madrid, no estamos en Barcelona, pero a la vez tú eres de Écija, que es un pueblo de la provincia de Sevilla, maravilloso pueblo con una gastronomía exquisita. Yo recuerdo Casa Pirula con muchísimo cariño. Me gustaría que la primera pregunta sea cómo efectivamente desde las periferias, desde estas periferias andaluzas, de pronto estamos hablando de una multinacional global. Estamos hablando de una empresa que presta servicios en prácticamente 4 de los 5 continentes del planeta. Pues sí, somos casi ultraperiféricos, ¿no? de la centralidad europea y periféricos de la centralidad madrileña, ¿no? Porque efectivamente cada vez se concentra más allí la cuestión económica. Y bueno, nosotros Ayesa comenzamos esta andadura hace casi 60 años y la empezamos desde aquí. Y yo creo que hemos tenido un desarrollo muy importante, yo creo por 3 cuestiones fundamentales, ¿no? La primera, por una vocación hacia nuestros clientes muy, muy importante. Para nosotros el cliente es lo primero y eso pues ha tenido un reconocimiento fundamental. La segunda es porque decidimos integrar desde el comienzo 2 disciplinas fundamentales, como son la ingeniería y la tecnología, e intentar que entre ambas hubiera una sinergia clara, y eso también nos dio un elemento de diferenciación de valor. Y el tercero, que tú lo has mencionado, la internacionalización temprana. Desde un primer momento supimos que había que estar en muchos países, que había que diversificar el riesgo en todos esos países y que había que complementar nuestra cadena de valor con culturas diferentes. Y bueno, pues empezamos por nuestros países hermanos latinoamericanos, por aquello de que la limitación del idioma no fuera una barrera adicional a esa primera internacionalización. Empezamos en México y desde ahí nos fuimos
posicionando en el resto de países con una estrategia de internacionalización, además de ubicarnos y tener fortalezas locales, es decir, contar con el talento local desde el principio. Y en todos esos países tenemos equipos de aquellas zonas, tenemos muy poquitos expatriados y nos gusta contar con talento local. Y de ahí ya luego pues saltamos a África, Asia, Golfo Pérsico y bueno, Estados Unidos, Australia, como tú dices, con presencia permanente en 23 países, pero trabajando en más de 40, ¿no? Es decir, hay países donde vamos, hacemos un proyecto y volvemos. A mí me parece muy importante hacer hincapié en el origen andaluz de Ayesa, precisamente porque a lo mejor en América Latina se le escapa a la mayoría de los jóvenes que nos pueden escuchar cómo era la realidad o cómo es la realidad andaluza con respecto a la centralidad madrileña y Europa. Entonces, que exista una multinacional como Ayesa que haya desarrollado toda esta actividad, para mí me parece un ejemplo para jóvenes de Colombia, jóvenes de Perú, jóvenes de Chile, de México, que pueden tener como espejo Ayesa, ¿no? No sé si esto es algo que, por ejemplo, ustedes lo tienen muy claro, que sí, pueden servir de modelo. Por supuesto que sí, es decir, no solo se hacen cosas grandes desde las grandes capitales, se pueden hacer desde cualquier otro sitio. Lo importante es tener una visión clara de qué es lo que quieres hacer y determinación. ¿Sabía usted que los padres fundadores de la ética de la virtud fueron Platón y Aristóteles, siglo IV a.C. en Occidente, y Mencio y Confucio, siglo IV y VI a.C. en Oriente? Esta es una teoría según la cual se debe vivir de acuerdo con las virtudes para alcanzar la eudaimonía, una vida plena. Se centra principalmente en el carácter, busca la justa media y se pregunta, ¿qué opción me lleva a actuar como la persona que quiero ser? Y otra cosa muy curiosa, sigo un poco en la dimensión personal, alguien podría pensar que Germán del Real es ingeniero o que pertenece a una profesión de formación técnico-científica, pero sin embargo tú eres fundamentalmente un humanista, alguien que viene de la economía, del derecho. Sé que además eres un lector de Baltasar Gracián. Sí, señor. Y entonces me gustaría también que pudieras compartir con los jóvenes que nos escuchan cuánto puede aportar una persona con un perfil como el tuyo, humanista, de culturas clásicas, de conocimientos de historia, de literatura, de leyes, a un universo aparentemente tan compartimentado como es el de la ingeniería, como el del mundo digital. Bueno, te voy a contar una anécdota, ¿no? Y para que veas un poco esa dimensión. Yo empecé en el mundo de la auditoría y tuvimos un curso en una de las Big Four, en aquel momento eran Big Six, pero ahora son Big Four. Y tuvimos un curso con compañeros internacionales y bueno, pues los que veníamos de España pues éramos todos o economistas o ingenieros, ¿no? Había algún abogado también despistado en esto de las auditorías, pero fundamentalmente economistas e ingenieros. Y cuando empezamos a tener ese contacto con nuestros compañeros internacionales, nos encontramos con personas de titulaciones muy diversas, ¿no? Incluso algún filósofo, incluso gente de historia del arte, y nosotros nos pareció increíble en aquel momento. Te hablo hace 30 años, ¿no, Fernando? Y 30 años después te das cuenta de que efectivamente eso era correcto, porque al final lo que se buscaba en esas personas no era la titulación, sino que se buscaba esos soft skills que vienen mucho más de la mano de las humanidades, ¿no? Esa capacidad de trabajar en equipo, esa capacidad de pensamiento crítico, esa capacidad de no solo complementar esa capacidad analítica que tienen nuestros compañeros de las carreras técnicas, sino con todos esos valores humanos. Yo, cuando me preguntan en algunas entrevistas como esta qué buscamos en un candidato, ¿no? Yo nunca hablo de titulaciones, yo siempre digo, yo busco personas que sean capaces de resolver problemas complejos en entornos multiculturales y multinacionales. Es decir, gente que sea capaz de coordinar equipos y de tener empatía con equipos de diferentes culturas, ¿no? Entonces cada vez son más importantes esas soft skills
en un mundo cada vez que empieza a estar gobernado por la tecnología, por esa inteligencia artificial, bueno, pues el mundo de las humanidades cada vez más necesario en esta nuestra actividad. A mí me parece fantástico escucharte, Germán, porque muchas veces se piensa que la cultura y las humanidades no van a jugar ningún rol en la expansión, por ejemplo, de una multinacional como esa IESA. Y entonces se me ocurre una pregunta a continuación. Qué terrible que en los planes de estudios, no solamente de secundaria y bachillerato, sino incluso en la universidad, las asignaturas de humanidades van desapareciendo. Nos están escuchando en América Latina, donde me consta que la historia, la literatura, la filosofía y la teología, incluso en las universidades de la Compañía de Jesús, forman parte de los planes de estudios, pero aquí en España no. Aquí en España estamos eliminando todas las humanidades. En lugar de llevar una asignatura de ética, se dicta la asignatura de ética de la empresa. Es decir, es más fácil que lean a Bill Gates que a Epicuro, ¿no? Entonces, esto me parece que la defensa que estás haciendo de la cultura es muy importante y concretamente aplicándolo a América Latina. El ser España y los países hispanoamericanos, países que compartimos tantas cosas, esta cultura que has defendido de una forma tan espléndida, ¿cuánto ha influido en la expansión de IESA? Bueno, a mí me gusta hablar siempre de que ha tenido mucho éxito el modelo IESA por sus elementos culturales, ¿no? El que desde el principio hayamos tenido elementos como pueden ser esa determinación de la que te hablaba al principio, ¿no? De tener un objetivo y no tenerle miedo al cumplimiento del mismo, es importante. El respeto al competidor, por supuesto, pero sin ningún tipo de complejo. Nosotros hemos competido desde siempre con las grandes multinacionales, con las grandes marcas, sin ningún tipo de complejo. Y hemos abordado esa expansión internacional sin ningún tipo de complejo, con esa vocación de cliente que te decía al principio y, por supuesto, unos principios éticos fundamentales, ¿no? Que cada vez se ponen más en cuestión y que a los equipos directivos nos toca además alumbrar hacia abajo a través de esos principios éticos. Ahora estamos viviendo un momento especialmente delicado para eso, porque, bueno, hasta ahora los grandes debates éticos en las compañías se producían en los consejos de administración o en los comités de dirección, pero con la irrupción de la inteligencia artificial, de las automatizaciones, cada vez esos debates éticos se trasladan más hacia abajo de la pirámide de la compañía, ¿no? En departamentos de sistemas de información están todo el día, de nuestras compañías están todo el día con esos, empiezan a tener esos debates éticos, y es importante que tengamos a nuestros colaboradores preparados para discernir sobre esos debates éticos. Desgraciadamente, bueno, siempre ha sido así. La normativa o los principios van por detrás de la realidad, pero en este caso vamos tan deprisa que vamos muy detrás. Entonces yo a mis equipos siempre les digo que es importante que piensen qué debo hacer frente a qué puedo hacer, porque cada vez somos capaces de hacer más cosas, ¿no? Y bueno, no es cuestión de lo que podamos hacer, sino qué es lo que debemos hacer. Sí, porque la aspiración en este momento es ser multitarea como un teléfono móvil, ¿no? Y cosa que es técnica y epistemológicamente imposible. Pero esta observación que haces sí me permite formular una primera pregunta sobre la dimensión ética de la empresa. Y has hablado del avance tecnológico. A mí una primera pregunta que se me ocurre es la siguiente. En el lapso de la vida de un ser humano se pueden producir una serie de saltos tecnológicos. Ahí está la ley de Moore que nos dice que cada 2 años pues, los microprocesadores van a quintuplicar su capacidad, pero el trabajador, el profesional, el ser humano va a ser el mismo. Yo soy mayor que tú, pero yo escribí con máquina de escribir, con papel carbón, y ahora pues trabajo con una pantalla táctil. Es decir, allí han pasado tecnológicamente muchas cosas. Un dilema ético es, ¿debemos renovar los recursos humanos con la misma rapidez que renovamos los tecnológicos? Claro, eso es lo que te decía, que esos debates éticos empiezan a plantearse no ya en un comité de dirección, sino
cuando estás automatizando la función de compra, ¿no? Tú puedes automatizar la función de compra y de pronto hay 3 personas del departamento de compras que te sobran, ¿no? Y bueno, pues no se puede hacer sin tener en cuenta esos principios éticos, ¿no? O cómo introducimos los valores intangibles, y vuelvo al departamento de compras, ¿no? Cuando es una máquina la que analiza o puede analizar las propuestas de los proveedores, pero esa máquina no está teniendo en cuenta ese proveedor que me priorizó en el momento de crisis logística y me puso en primero de su lista de sus clientes, y a mí sí me suministró versus a otro. Sin embargo, eso, que una persona que está en el departamento de compras, que sabe que ese proveedor hizo ese esfuerzo por nosotros, cuando es una máquina la que valora las propuestas de manera automática, esa valoración de los intangibles no la está teniendo en cuenta. Entonces, bueno, por eso digo que tenemos un debate interesante, y yo tengo una preocupación y una sensibilidad especial en este aumento de esa digitalización, de esa automatización, de cómo somos capaces de meter esos intangibles en estas costeleras, ¿no? Hola, mi nombre es Gisela Beritier y soy directora general y decana del ICDA, de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. También soy miembro del Consejo Directivo de IHBS, de la International Association of Jesuit Business School, y miembro del Consejo Directivo de CLADEA, del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Negocios y de Administración. A su vez, también en mi ciudad tengo el honor de dirigir la Fundación Junior Achievement Córdoba, la cual fue nominada por 3er año consecutivo al Premio Nobel de la Paz dentro de la organización Junior Achievement Worldwide. Frente a la pregunta esencial, ¿cómo integro en mi vida profesional y personal la idea de vocación como una llamada al servicio y a la mejora de la calidad de vida humana? La vocación para mí es más que una carrera, es un compromiso profundo con el bienestar de los demás. En mi rol como directora general del ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, me guío por el nuevo paradigma inspirador en educación empresarial jesuita. Este paradigma nos insta a formar líderes que no solo busquen el éxito económico, sino que también se comprometan con la justicia social, la solidaridad y el cuidado de nuestro planeta. Cada programa y cada proyecto que prendemos en ICDA, y también en todas y cada una de las organizaciones que lidero, están diseñados para inculcar estos valores en nuestros estudiantes, profesores, stakeholders, preparándolos para ser agentes de cambio positivo en sus comunidades y en el mundo. Otro dilema ético que me parece que requiere una reflexión es el de los marcos institucionales de todos los países donde una empresa como Ayesa trabaja, y concretamente en el ámbito hispanoamericano pues hay un problema gravísimo que a su vez se comparte con otros problemas de otros lugares del mundo, pero me refiero a la corrupción. Siempre la obra pública está bajo el escrutinio de la prensa, de los partidos de oposición, de la justicia. Ha habido casos como los de Odebrecht, por ejemplo. Para los que nos escuchan en España no pueden hacerse una idea de la dimensión que tenía Odebrecht en América Latina. Incluso aunque uno sea subcontrata, en algún momento ha tenido que hacer trabajos con Odebrecht. Y por lo tanto, a mí me parece muy importante que te escuchemos acerca de cómo analizan en un consejo de alta dirección las decisiones que se deben tomar en contextos muy delicados, cuando un caso de corrupción, que se podría decir que fue casi como una metástasis del sistema en América Latina, pues puede poner en duda, en entredicho, la integridad y la ética de multinacionales que me consta que, como Ayesa, son empresas que valoran muchísimo la ética. Sí, tenemos el riesgo, Fernando, ahora yo le llamo la tiranía del corto plazo, ¿no? Y por eso es importante que las compañías tengan estrategias de deducciones largas. Si tienes estrategias de deducciones largas, de sostenibilidad, de estar como nosotros 60 años ya presentes en el mercado, pues es fácil tomar decisiones cuando tienes esos dilemas, ¿no? Porque, bueno, al final puede parecer que ese es el atajo, pero desgraciadamente luego suele ser el camino más largo, ¿no? Y el camino más corto para terminar con tu compañía, como le ha pasado a Odebrecht, ¿no? Entonces, bueno, el modus operandi de esos atajos es siempre muy parecido. Estamos hablando del engaño, de las medias verdades,
de la ocultación de información. Y ante eso pues hay que tener un principio ético clarísimo de que no, eso no va a funcionar nunca, no va a funcionar nunca en el largo plazo, jamás. Y tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Y es importante que desde los comités de dirección de las compañías, desde nuestros códigos éticos, hagamos patente eso todos los días en nuestras organizaciones. El ejemplo es importantísimo, ¿no? Y que cada vez que se te acerque alguien de tus stakeholders a proponerte un atajo, pues hay que ser tremendamente contundente, ¿no? Porque la probabilidad de acabar con tu proyecto y con tu carrera profesional es extremadamente alta. Has mencionado la ejemplaridad. A mí me parece un concepto esencial para nuestra época. Tenemos una crisis de admiración, por ejemplo. Le preguntas a un joven a quién admira y te dicen que todos son deportistas. Pero la ejemplaridad que debería entronizarse en las empresas y manifestarse o expresarse a través del liderazgo, ¿cómo fomentan dentro de Ayesa ese liderazgo ético? Que me parece que es un liderazgo del que se habla poco. La ejemplaridad del profesional, la ejemplaridad del directivo, la ejemplaridad de aquellos que establecen las negociaciones y se presentan a las convocatorias. Como decía al principio, Fernando, con ejemplo. Hay que transmitir todos los días esos principios éticos en todas tus reuniones, en todo tu desempeño. Principios como la justicia, ¿no? Tratar a las distintas personas de manera equitativa. La coherencia, importantísimo, que la gente vea que somos coherentes en nuestra toma de decisiones. La fidelidad, ¿no? El cumplir nuestras promesas y nuestros compromisos con nuestros profesionales, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, muy importante la fidelidad. Y luego a los directivos se nos debe exigir tener un comportamiento transparente, absolutamente transparente. ¿Y qué significa eso? Significa honestidad, es decir, decir la verdad en todo momento. Yo tengo la suerte que me toca en muchas ocasiones negociar con los sindicatos, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo: oye, esto va a ser una negociación absolutamente transparente, yo no voy a mentir nunca, ¿no? Y hay que sentar siempre esa base en las negociaciones. La claridad, es decir, tenemos que ser capaces de poder explicar todas las decisiones que tomamos de manera absolutamente transparente. Y luego, por último, la accesibilidad, es decir, hay que ser siempre un directivo accesible a los equipos, a los clientes, a los proveedores, y eso los equipos los tienen que ver también. Con la puesta de manifiesto de todo esto que te acabo de decir, todos los días, pues al final vas creando una cultura ética en la compañía, que es lo que hace que una organización como la nuestra se vaya comportando así. Yo te escucho hablar, Germán, y pienso, qué pena que haya tan pocos empresarios con estos principios y esta mentalidad que luego entren en política. Porque es más fácil que un Florentino Pérez entre a dirigir el Real Madrid, por ejemplo, la familia Roche con el Villarreal, que alguien entre en un partido socialista, en un partido popular, etcétera, ¿no? Y creo que además esto es algo que desde América Latina van a apreciar mucho tu punto de vista, porque también en América Latina hay una descomposición de los partidos. En Venezuela ya no existen los partidos tradicionales, en el Perú han desaparecido, en Chile pues ha habido alianzas de distintos grupos, pero ya están en decadencia. En la misma Colombia, que tiene partidos muy antiguos, ya pasaron a la segunda vuelta representantes epifenómenos de la política. En México el PRI hace tiempo que está de capa caída. Es decir, en la política prácticamente han convergido todos los vicios y sin embargo yo encuentro muchísimas virtudes en la empresa. ¿Por qué hay tan poco interés de, por ejemplo, un empresario como tú, con las ideas tan claras, como para no ejercer también el liderazgo en el área de la política? Bueno, yo creo que lo que nos falta, Fernando, es ejercer ese liderazgo en la sociedad civil. Yo he hecho en falta más presencia de la sociedad civil en el liderazgo de los países, o por lo menos si hablamos de España, ¿no? Quizá la política ha concentrado todo ese liderazgo
y hemos dejado todo ese hueco a la política. Yo creo que desde la sociedad civil tenemos que ser capaces de tener más liderazgo en muchas de las cuestiones, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí no me gustaría cargar las tintas sobre la parte política, porque al final la política es un reflejo de nuestra sociedad. Y lo que nos toca a todos, con ese movimiento civil que te decía, recuperar todos estos principios y recuperar estas formas de hacer. Vemos algunos brotes verdes, ¿no? En algunos profesionales que entran en el mundo de la política y empiezan a trabajar de esta manera, ¿no? No quiero poner ejemplo, pero los hay, tiempo, ¿no? Pero los hay, ¿no? Hay brotes verdes. Brújula Ética. Voces que transforman las empresas. Cada decisión que tomes es una oportunidad para actuar con integridad y justicia. Pregúntate, ¿mi decisión respeta los derechos de todos? ¿Contribuye al bien común? ¿Refleja la persona que quiero ser? Pues como el tiempo es muy breve, a mí me gustaría hacerte una última pregunta tal vez. Y hemos hablado mucho de Hispanoamérica, hemos hablado de sus vínculos con España, nos escuchan jóvenes estudiantes y profesores de las universidades de la Compañía de Jesús en América Latina, pero luego resulta que ahora el gran inversor en América Latina es China. Hay países como el Perú, sin ir muy lejos, donde prácticamente van a convertir distintas zonas del Perú en hubs de desarrollo de todas las actividades comerciales de China, lo está haciendo en África. ¿Qué cosa es lo que podríamos hacer mejor para que desde América Latina y por supuesto también desde España comprendamos que uniendo lo que tenemos nosotros como sociedades hispanohablantes, como países que nos profesamos un afecto incondicional, podamos verdaderamente crear riqueza juntos? Porque el concepto de creación de riqueza me parece esencial. Pues mira, tú hablabas de China y la clave que tiene China de ese desarrollo, y lo vamos a conectar con algo que hablamos hace un ratito, es esa estrategia de largo plazo. Ellos trabajan con planes a 20 años, su modelo político, que quizás no compartimos, pero sí tiene la ventaja de poder trabajar en el largo plazo, ¿no? Y en el lado contrario, en el lado occidental, nos encontramos con estructuras políticas que priman el cortoplacismo, ¿no? En el que se toman decisiones pensando en qué me va a dar rédito electoral en el corto plazo. Y así es difícil competir, ¿no? Y vemos proyectos de un impacto trascendental, como puede ser la recuperación de la ruta de la seda, por parte de China, con una proyección a 20 o 30 años de estrategia, o su implantación en Latinoamérica con facilidades de financiación por parte del gobierno chino para el desarrollo de sus empresas allí, con esa visión de largo plazo. Entonces, lo que nos falta, y a mí me encanta esa idea que tú propones de abrazarnos con nuestros compañeros y hermanos de Latinoamérica para crear riqueza y valor juntos, pero lo tenemos que hacer con la visión del largo plazo. Si no, va a ser complicado. Tu respuesta me inspira ahora sí una última pregunta, porque tener estrategias de largo plazo, tener las luces largas encendidas, me hace pensar en que cuando esto no se realiza de esta manera, pues las cosas no salen bien. Siempre le damos a los jóvenes el mensaje del éxito, pero como un éxito valioso en sí mismo. Yo creo que también es importante a veces el error, el fracaso, la derrota, dejan lecciones, y aunque tu trayectoria y la de Ayes ha sido una trayectoria espléndida y que es ejemplar, estoy seguro que ha habido momentos duros, y a mí me gustaría que este fuera tu mensaje final. No el mensaje para reflexionar sobre las bondades del éxito, sino qué podemos aprender de lo que nos sale mal, del error, del fracaso. A ver, a mí me salen mal cosas todos los días. Yo siempre digo, Fernando, que cuando algo me sale mal, yo tengo 5 minutos de sufrimiento.
dedico 5 minutos a sufrir por esa derrota o por ese error. Y en el minuto 6 lo que estoy pensando es en que eso no puede volver a ocurrir y cómo lo hacemos mejor, ¿no? Y eso es lo que nos toca a todos hacer todos los días, ir mejorando. Yo creo que valores como la resiliencia son importantísimos para esta juventud que está acostumbrada a ese corto plazo, que está acostumbrada a esos TikTok de 15 segundos, y la vida no son acontecimientos de 15 segundos, la vida son desarrollos a muy largo plazo. Entonces yo lo que le digo a los jóvenes es: plantéense cuál es su trayectoria, dónde quieren estar dentro de 5 años, y tomemos decisiones cada día para estar dentro de esos 5 años donde queremos estar. Y por supuesto que va a estar jalonado esos 5 años de errores y equivocaciones, pero nunca perder la perspectiva. Cuando algunos de los jóvenes me preguntan por que han tenido alguna oferta profesional y me preguntan qué opino, yo les digo: oye, ¿cómo te ayuda esta oferta profesional a estar donde quieres estar dentro de 5 años? Si esto te ayuda, pues cógela. Si no, pues tendrás que valorar otra alternativa. Si tu objetivo dentro de 5 años es estar en una multinacional, trabajando con compañeros de diferentes países, si te sale una oferta para trabajar en una gestoría en República Argentina, pues lógicamente eso no es coherente con el camino que te has planteado 5 años. Por muy cómoda que sea esa oferta, por muy bien remunerada que sea esa oferta, pero no contribuye a tu camino que te has planteado, ¿no? Pues con esta reflexión y deseando que dentro de 5 años los jóvenes que están escuchando ahora a nuestro invitado puedan decir: qué bueno, esto que escuché hace 5 años lo he podido conseguir. Te despedimos y deseando que no esperemos 5 años más para volver a reunirnos. Muy bien, Fernando, muchas gracias, un placer. Brújula Ética es un podcast producido por la profesora Luisa Fernanda Manrique Molina de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y por Joaquín García Tapialarregui, director del área de Business de Loyola Leadership School de la Universidad Loyola en Sevilla. Financiado por el Paradigma Inspiracional 4.0 de la International Association of Jesuit Business School.